¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Voz Es. Estamos comenzando una semana y en este caso pues estamos tratando en Voz Es temas referentes a los niños. Yo soy Gerardo Monsalvo, me da un gusto enorme estar con ustedes a nombre de mi compañera y amiga Dulce María Velázquez. Estoy aquí para pues llevarles a todos ustedes la información del tema del día de hoy. Antes de anunciarles de lo que vamos a platicar el día de hoy, los quiero invitar a que tomen nota de todas las formas de comunicación y contacto hacia nosotros, hacia la producción de Voz Es. Tenemos, por supuesto, presencia en las redes sociales. Estamos en Facebook como Voz Es. También tenemos el Twitter, es @Voz Es, y el correo electrónico voz-es@hotmail.com. Por supuesto que también tenemos una línea telefónica donde ustedes pueden llamar, es 243-6200 y la extensión 189. Así es que vamos a comenzar. El tema del día de hoy es labio y paladar hendido. En un reporte reciente se estudió la incidencia del labio y del paladar hendidos para todos los estados de la República y se obtuvo que durante el periodo del 2003 al 2009 hubo nada más ni nada menos que 10,573 casos de paladar y labio hendidos. Esto es un promedio de 1,510 casos por año. Este porcentaje estimado pues varía entre el 0.6 y el 1.6. Esto es por cada 1,000 nacimientos. Estos son datos del 2009. Pero ¿qué pasa aquí en nuestro estado? En la actualidad, ¿cómo están las estadísticas? ¿Cómo se trata este problema del labio y el paladar hendido? Pues para eso tenemos aquí en el estudio al doctor José Martínez Miranda. Él es especialista en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial. Él nos va a platicar sobre este tema y en qué consiste el labio y el paladar hendido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Pues, ¿le parece si nos explica en primera instancia en qué consiste esto del labio y el paladar hendido? Bueno, el labio y paladar hendido es una malformación congénita que es de las primeras en afectar la región facial y es la número 1 aquí en México. Obviamente puede estar asociada con síndromes o que exclusivamente puede ser labio y paladar hendido aislado. Precisamente eso se da por una falta de fusión de los procesos maxilares con la región frontonasal cuando está el periodo embrionario en desarrollar completamente todo el macizo facial. Y se da aproximadamente entre la cuarta y quinta semana de vida intrauterina. Nosotros hemos escuchado este término, el labio leporino, que tiene que ver con este padecimiento. Bueno, esta es una malformación, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay una diferencia entre el paladar hendido y el labio leporino? Bueno, actualmente en la Organización Mundial de la Salud se cambió el término de labio leporino por labio y paladar hendido, ya sea aislado o completamente que estén unidos labio y el paladar. Precisamente se cambió la terminología porque estaba mal dicho. Se decía que el labio leporino era o hacía referencia a las liebres que tenían la unión o la fisura a nivel central, pero obviamente prácticamente en la actualidad es un término mal dicho y la Organización Mundial de la Salud lo dejó exclusivamente como labio hendido o labio y paladar hendido, si es que están las dos alteraciones. Ah, claro. Entonces ya debemos de desechar el término labio leporino. Ya no se usa, ya no se usa el labio leporino, ya ahorita en la actualidad es labio hendido o labio y paladar hendido. Labio hendido y labio y paladar hendido. Así es. Ya más o menos dimos una estadística general, estos eran datos del 2009, pero por ejemplo, ¿con qué frecuencia se presentan estos trastornos? Mire, en los reportes, exactamente como dice, hasta el 2010 hay una estadística de 1 entre 800 a 1,000 recién nacidos vivos con esta alteración. La cuestión es que en la actualidad, hasta esta fecha, no hay una estadística específica. De hecho, en el Departamento General de Epidemiología de la Secretaría de Salud se tiene este reporte actualmente. Pero siendo concretos, la mayor estadística que se da es en el estado de Jalisco, el estado de México, en Chihuahua, y el estado de Morelos ocupa uno entre los primeros 10 con esta anomalía. Adelante. Nos damos cuenta de eso porque tienen el año pasado el Hospital del Niño y Adolescente Morelense es la única sede a nivel estatal que ya cuenta que toda va a ser la única unidad sede para tratar este tipo de alteraciones. O sea, esta es una estrategia que adoptaron, es decir, para tener más control sobre las estadísticas. Exactamente. En estos casos, ¿no? Tener todo el control o lo que implica tanto el cuidado desde que los recién nacidos hasta que tengan 18 años, darle el seguimiento adecuado
por medio de todas las disciplinas que tienen que estar presentes en este tipo de alteraciones. Y precisamente ahorita estamos haciendo un estudio en el Hospital del Niño que nos va a dar una estadística más precisa de cuántos nacimientos con labio y paladar hendido se van a dar por año aquí en nuestro estado. Y es una estadística que va a ser muy buena para información a nivel nacional, Claro. de estadística específicamente de aquí del estado. Específicamente aquí en el estado de Morelos, ¿cuántos casos a la semana hay? Sin mentirle, yo creo que estamos viendo de un caso por cada 10 o cada 15 días de recién nacidos de labio y paladar hendido. Ujú. Esos son remitidos ahorita ya del Hospital Parres, del de Jojutla, del Meana, de Cuautla, de todas las hospitales sedes, ya se nos están dando la información directa a nuestro hospital. Ajá. Y con la estadística que tenemos, y aproximadamente del año pasado, fueron aproximadamente entre de 25 o 30 pacientes recién nacidos con labio y paladar hendido. Dentro de estas están que son exclusivas o que vienen alteradas con algún otro síndrome dentro de estas características. Mencionaba que las estadísticas se dan dentro de los niños que están vivos, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y qué incidencia hay entre los niños que no viven, en este caso? O sea, que también presentan el labio. ¿Son estadísticas que se toman en cuenta? Bueno, esas ya quedan un poquito atrás, pero bueno, precisamente se tienen que tomar en cuenta con el Centro de Epidemiología para que hagamos un consenso en sí de entre recién nacidos y que ya están fallecidos con esta alteración. Claro. Obviamente nos enfocamos un poquito más en los recién nacidos porque es de allí en adelante lo que se va a dar el tratamiento específico. Y después vamos a estar hablando de ese tratamiento. Así es. ¿Qué grado de incidencia tiene esta? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Esta situación se podría controlar antes del nacimiento? Tal vez controlarla como tal no se puede, porque como si bien lo sabe, es una alteración multifactorial. ¿A qué quiere decir con multifactorial? Que tiene predisposición genética y aparte los factores ambientales cuentan mucho para que se desarrolle esta malformación. Una específica como tal no se presenta. Hay reportes de que se puede hacer desde toxicomanías, la edad de joven de la madre, o una edad adulta también, para si es su primer embarazo, tiene mucha alteración o especificación porcentaje de que puedan nacer con labio y paladar hendido. O sea, estos problemas como la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo, todo esto influye. Así es, todo influye en determinado momento para que sea un porcentaje mayor a salir con labio y paladar hendido. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, doctor. Le aprovecho para darles los teléfonos del Hospital del Niño y Adolescente Morelense. 177-8080, 177-8080, para que se acerquen a ellos, se asesoren y les digan, pues bueno, a lo mejor los mandan con el médico general primero, en primera instancia, para que los manden ya con algún doctor especialista. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero antes de eso, pues si quieren vayan por lápiz y papel para anotar todos estos datos que vamos a estar dando durante el programa. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, esto es Voz Niños. Estamos ya en el segundo bloque de este programa. El día de hoy estamos hablando del labio y del paladar hendido. En el estudio tenemos al doctor José Martínez Miranda. Él es especialista en cirugía maxilofacial, pediátrica y craneofacial también. Estamos también transmitiendo, recuerden todos ustedes, a través de televisión y también a través de radio. Y vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que nos están escuchando a través del 102.9 en Cuernavaca, a través del 100.5 en Jojutla, el 90.9 en Yautepec y a través del 1390 de AM allá en Cuautla. Doctor, antes de irnos a corte, pues estábamos platicando sobre si esta situación del labio y paladar hendido se puede aminorar y en qué grado. Pero bueno, durante el embarazo, ¿se puede saber, se puede conocer antes del nacimiento este padecimiento? Claro que sí se puede conocer antes del nacimiento por medio del ultrasonido, que ahorita ya son los 3D y 4D. Son específicos que ya ahorita dicen o nos facilitan la información de si este paciente va a presentar labio y paladar hendido. Y obviamente después del nacimiento clínicamente, pues es específico cómo se ve esta alteración. Sí es importante aquí señalar que en primera instancia ya el médico receptor en primera instancia se tenga una valoración específica dentro de lo que es la región facial,
que muchas veces no se hace el diagnóstico en ese momento hasta posterior, que se dan las citas de seguimiento. Entonces, de allí va la información específica de que se noten toda la exploración de la cavidad oral para ver si son pacientes, porque pueden presentar el labio completo, pero el paladar hendido puede estar ahí presente y muchas veces no se detecta hasta posterior en las citas que se dan ya de seguimiento sin que esta alteración se dé o se especifique dentro del primer contacto en el recién nacido. Cuando se llega a detectar durante el embarazo a través del ultrasonido, ¿hay alguna forma de corregir? No, actualmente en México no. Se hicieron estudios en el 2009 en Alemania, que fueron precisamente desechados, por así decirlo, porque era más el riesgo-beneficio que se presentaba hacer una cirugía del labio específicamente exclusivo, el paladar no, nada más el labio, para corregirlo in útero. Eso quiere decir que pues, había riesgos tanto para el bebé como para la madre y prefirieron ahorita hacer esos experimentos que estaban haciendo en Alemania. Los reportes en el 2009 nos lo menciona, que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud no dejó que se lleve a cabo este proyecto. Entonces, por eso en esta cuestión sabemos que después del nacimiento es cuando se va a corregir todo ese tipo de alteraciones. Quiere decir entonces que la única forma de corregir el labio y el paladar hendido es a través de la cirugía. Así es. De eso vamos a estar hablando más adelante. Físicamente, bueno, pues ¿cómo afecta a la salud de los niños y las niñas que cuentan con este padecimiento? Físicamente, tal vez cuando recién nacidos, sino hasta que ya tienen la conciencia, se sienten un poquito rechazados por la sociedad. Por eso es importante, tanto a los padres como al niño ya que tiene conciencia, darles un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres toman el tratamiento en cuanto a odontología o otorrino, audiología, pero en sí descuidan un poquito el aspecto psicológico. Y aquí es muy importante hacer hincapié que todos estos pacientes, tanto desde que tienen conciencia y como los mismos padres, deben de seguir un seguimiento por medio de psicología. En el caso de, por ejemplo, para comer, pueden ser amamantados de forma normal, tomar agua, respirar. Exactamente, dentro de lo primero y siempre se le va a dar una información específica a la madre sobre todo, de que sí va a tener un poquito de problema en la lactancia. ¿Por qué? Porque tienen una comunicación directa de la cavidad nasal a la cavidad oral. Obviamente que aquí con los cuidados específicos que nosotros los impartimos allí en la clínica de craneofacial en el Hospital del Niño, cuál es la medida de alimentación en esos pacientes, también cuáles son los dispositivos que nosotros podemos ayudarles para que se facilite la deglución en ese tipo de pacientes. Aparte de la deglución, tienen otros problemas de audiología, infecciones de vías respiratorias altas frecuentes por la misma alteración que hay de la comunicación de la cavidad oral a la cavidad nasal. O sea, tienen todo un protocolo establecido para prevenir los riesgos, ¿no? Así ¿Cuáles podrían ser otros riesgos que estos recién nacidos pueden presentar? Pacientes con esa alteración en la fonación, también son pacientes que deben de tener a cierta edad específica para acudir a las terapias del lenguaje, hacerle los estudios de audiometría específico a cierta edad y posteriormente también tener un protocolo específico de odontología y de ortodoncia. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen alteraciones dentro del maxilar superior, el cual nosotros tenemos que estar enfocados con el crecimiento y desarrollo de este maxilar o de este hueso, siempre tiene que estar enfocado a la mayor funcionalidad en el paciente. Entonces, hace rato al principio, al principio de este bloque habló un poquito sobre el rechazo. ¿Cuáles serían pues, las implicaciones psicológicas que sobrevienen durante el desarrollo del niño con este padecimiento? Pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser muchas. En cuestiones hay artículos publicados en el 2008 en Estados Unidos donde dicen que son pacientes que pueden tender un poquito a que son pacientes que no van a presentar un nivel alto de estudios. Por lo mismo de que tienen pena o tienen rechazo por los mismos alumnos en las escuelas y prefieren no continuar yendo a las instituciones y pierden un poquito de la probabilidad de tener altos estudios en este tipo de pacientes. Pero, sin embargo, si se trata a tiempo el ámbito psicológico, son pacientes que pueden salir adelante como cualquier persona normal y son pacientes normales, a excepción de que tienen una alteración nada más
en la región facial. Ellos requieren ya en una etapa, en una edad más avanzada, ¿requerirían de algún tratamiento psicológico? Sí, sobre todo sobre la adolescencia, que es donde ellos tienen que tener un poquito más apego a este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia son los cambios. Si un adolescente normal, pues es cuando más necesita atención en Claro. esta edad. Obviamente un paciente con alguna alteración o una secuela de labio y paladar hendido, pues hay que ser un poquito más específicos en darle un tratamiento de autoestima por medio de psicología. De la psicología, ¿qué otras especialidades médicas se pueden involucrar en el tratamiento? De hecho, es obligatorio de toda institución tener un manejo multidisciplinario, Ujú. dentro del cual tenemos al odontólogo o odontopediatra, al otorrino, al audiólogo, al terapista del lenguaje, al psicólogo, y también tenemos la ortodoncia y ortopedia, que es un punto muy importante de saber llevar, porque por medio de ortodoncia y ortopedia maxilar, en Ujú. conjunto con cirugía, nosotros vamos a sacarle buen funcionamiento de ese paciente Claro. y sobre todo la estética en el mismo paciente para una mejor proyección de vida. Tenemos los teléfonos que ya les dimos del Hospital del Niño y Adolescente Morelense, 177-8080. Y también les recuerdo que tenemos un teléfono a donde usted se puede comunicar con nosotros para que nos dé todo tipo de comentarios y sugerencias al respecto de nuestra barra de voz. Es 243-6200 y la extensión 189. Regresamos. Estamos de regreso en el último bloque de Voz es Niños. Yo soy Gerardo Monsalvo y les recuerdo que estoy a nombre de mi compañera y amiga Dulce María Velázquez, que es la titular de este espacio todos los lunes. El tema del día de hoy es labio y paladar hendido. Estamos platicando con el doctor José Martínez Miranda. Él es especialista en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial. Ya les digo, el tema es el labio y paladar hendido. Antes de irnos a corte, doctor, le hicimos una pregunta sobre el grado de éxito o el pronóstico que se puede esperar cuando un niño con labio y paladar hendido está siendo tratado. Es decir, no se puede recuperar al 100% pues todas las facultades, por decirlo así. Claro que sí, un paciente con labio y paladar hendido atendido a temprana edad y siguiendo el protocolo establecido en el Hospital del Niño, es un paciente que se va a integrar 100% a la sociedad, tanto en estética como en función, para poder hacer sus actividades normales. Pero sí, aquí cabe recalcar que hay que ser específicos en la edad que se empiezan a tener a los pacientes, desde recién nacidos hasta que terminan casi la adolescencia. Son pacientes que debemos nosotros de darle seguimiento Ajá. en el hospital con las diferentes disciplinas que actualmente trabajamos. Tenemos un reporte del año pasado, tuvimos aproximadamente 1000 consultas en el Hospital del Niño, exclusivamente con pacientes de labio y paladar hendido, en lo cual se le da seguimiento dependiendo la edad en la que se está trabajando. Nosotros el protocolo que tenemos a partir del tercer, cuarto mes de edad, lo empezamos a hacer la queiloplastía o la labioplastía primaria. Ajá. Posteriormente de allí, al año y medio a más tardar, se hace la palatoplastía, que en este caso es la reconstrucción tanto del labio como del paladar. Antes de los 2 años ya debe de estar Claro. bien establecida. Pero usted hace hincapié que siempre debe de hacer el tratamiento desde recién nacidos. ¿Qué pasa con alguien que no fue tratado? Con alguien que no fue tratado, y nos ha tocado ver en muchas instituciones de que a lo mejor están aislados los tratamientos o las disciplinas. Se encarga nada más de operar y aparte hacer los tratamientos de odontología, ortopedia, muy aparte fuera de cirugía. Y en esta cuestión, por eso nos hemos dado cuenta que sí nos llegan pacientes que a lo mejor no se trataron específicamente a la edad que debería de ser, y las alteraciones que llegan a presentar es un poquito más complicadas corregirlas después de, ya a comparación de si se hubieran tratado oportunamente desde un inicio. Y obviamente es más en cuanto a costos, de gastos de cirugía, en cuanto a material, se va incrementando dependiendo si ese paciente no fue atendido oportunamente. Y sí, en este rubro entran las secuelas del labio y paladar hendido, que nosotros tratamos cuando a un paciente no se le dio el manejo integral desde recién nacido. Y el mayor efecto que va a presentar sobre el paciente es precisamente psicológico,
y tratar de Claro. corregirlo va a remunerar en el costo económico para los mismos familiares. Pues claro, entonces hay que tratarlos desde que son recién nacidos. Así es, y darles el seguimiento hasta que nosotros lo demos de alta como tal. Ya lo hemos hablado, pero entonces, ¿cuál es la mejor solución para corregir el labio y el paladar hendido? Yo creo que aquí es, y por medio de todas las instituciones a nivel estatal, dar información sobre este tipo de alteraciones que se llegan a presentar, que como ya vimos es bastante el porcentaje, pero sobre todo dar la información a los padres desde que les dicen que su niño está con esa alteración, darle Claro. la información específica tanto a ellos como a los familiares en sí que están englobados dentro del cuidado del niño, porque nos han tocado que son madres solteras, hasta papás solteros se hacen Claro. cargo de los niños y sobre todo buscan en las diferentes instituciones acercarse a que les den información. Sus principales dudas es por qué nació así mi hijo, o sea, qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que se dejó de hacer o que no se hizo. Toda esa información hay que saberla dar por medio de las instituciones para que así no sientan un rechazo entre ellos mismos o que no tengan el miedo de que el día de mañana quieran tener otro hijo y piensen que van a salir con la misma alteración. Claro. Muchas veces sí es predisposición genética, pero no por eso quiere decir que si tuvieran un niño, los otros 2 o 3 van a salir con esa igual. alteración. Pero esa es falta de información. Muchos familiares, y sobre todo de comunidades rurales, no tienen este conocimiento. Por eso es importante a nivel estatal, por medio de las instituciones, dar información específica para este tipo de pacientes. ¿Hay campañas precisamente para esto, para a lo mejor campañas preventivas? Campañas preventivas, así es, y en el hospital estamos ahorita planeando realizar unas con todos los familiares de los recién nacidos, darles información específica en cuestiones o en unas fechas específicas para esta información. En cuanto a prevención, porque en cuanto a, no sé, campañas de labio y paladar hendida como cirugías como tal, nosotros no estamos muy de acuerdo en de que se hagan en alguna parte específica y no darles el seguimiento completo. Claro. Por eso nosotros estamos organizados en el hospital para que se operen allí y ahí se les dé el seguimiento sin hacer campañas extra del hospital para que no pase ese tipo de problemas. Exactamente, que lo mejor es la prevención. Exactamente. ¿No? ¿Durante la cirugía existiría alguna complicación para la corrección del paladar hendido? Complicación existiría como tal si las alteraciones anatómicas están prácticamente se nos dificulta a veces en la cirugía si no están bien formadas estas estructuras anatómicas, porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes con labio hendido, unilateral, hay bilateral o está completo o incompleto. De ahí, dependiendo del grado de la hendidura que tenga, es como nosotros podemos darle también un buen pronóstico después de la cirugía. Y cada uno de los, aquí sí cabe resaltar que cada uno de los pacientes es específico y aunque se tenga una técnica como tal, en cualquiera o en todos los pacientes se tienen que hacer modificaciones dependiendo del grado o magnitud que tenga la hendidura tanto del labio o como del paladar. Porque además mencionó que no es lo mismo tratar a un recién nacido o tratarlos desde que nacen a alguien que no fue tratado y que a lo mejor está siendo tratado, sí, pero tardíamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la reconstrucción? ¿Se le pone alguna prótesis? ¿Qué sucede durante la cirugía? No, nosotros tenemos ya la técnica específica para que por medio de las estructuras ya presentes que están alteradas, poderlas fusionar y llevarlas a una buena funcionalidad, pero no se pone nada de... En cuanto a la cirugía del labio, es la corrección con las mismas estructuras anatómicas que están presentes en el niño con labio y paladar hendido. Y posteriormente en el paladar también se hacen unos colgajos de rotación del mismo paciente sin colocar nada, simplemente son el cierre del paladar con los tejidos blandos. Posteriormente se pueden poner injertos óseos a nivel alveolar para que se corrija el proceso y por allí pueda tener una buena erupción de los órganos dentarios, si es que estos están presentes, porque muchos en estos pacientes hay ausencias dentarias por el mismo defecto que presentan. Pero todas estas partes que ocupan son del mismo cuerpo del paciente. Así es, del mismo paciente, no se sacan ni se ponen prótesis para el labio y el paladar hendido, exclusivamente del mismo paciente. Doctor, en 30 segundos, ¿alguna recomendación o alguna conclusión que usted quiera dar hacia las personas que nos están viendo y escuchando? Claro que sí. En primero que nada, que se acerquen a las instituciones de salud en las cuales allí se les va a dar una información más precisa y concreta de esa alteración.
y simplemente que no se sientan rechazados por la sociedad por presentar alguna alteración de este tipo. Simplemente es algo que no se llegó a fusionar completamente, que gracias a las cirugías se puede llevar a una reconstrucción y una buena funcionalidad en este tipo de pacientes. Y eso sí, muy importante darle el seguimiento desde recién nacidos hasta que se dé de alta después de la adolescencia. Perfecto. Doctor José Martínez Miranda, especialista en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial, muchísimas gracias por esta información. Voy a dar por último el número del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, es 177-8080, 177-8080, y también voy a repetir el teléfono de la oficina de producción de voz, es 243-6200 y la extensión 189. Para estas alturas ya debería de saberse el teléfono y la extensión. Yo soy Gerardo Monsalvo, me dio un gusto enorme haber estado con ustedes este día lunes a nombre de mi compañera y amiga Dulce María Velázquez. Tenemos una cita la próxima semana.